Hola a todos, somos Camila, Dayana y Yamila, estudiantes del tercer año de profesorado de educación inicial del Instituto de Formación Docente número 36. En este podcast queremos invitarlos a realizar un recorrido por la historia de la educación argentina. A lo largo de esta conversación vamos a conocer cómo surgió nuestro sistema educativo, cuáles fueron las leyes que marcaron su desarrollo, cómo fue cambiando la manera de entender a las infancias y por qué hoy hablamos de la educación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Comprender estos procesos históricos es fundamental para nuestra formación docente, porque la escuela que conocemos hoy no surgió de un día para el otro. Es el resultado de debates, decisiones políticas, luchas sociales y transformaciones que fueron modificando la manera de enseñar y también la forma de comprender a los niños y las niñas. Muchas veces pensamos que la escuela siempre fue igual. Un lugar donde los chicos aprenden, juegan, participan y expresan sus ideas libremente. Sin embargo, esa imagen corresponde a la escuela actual. Si observamos la historia, veremos que la educación fue cambiando junto con la sociedad. Cada momento histórico tuvo una forma diferente de entender cuál sería la función de la escuela. En algunos periodos, el objetivo principal fue transmitir conocimiento. En otros, formar ciudadanos con determinados valores. Y también hubo momentos en los que la escuela fue utilizada como una herramienta de control. Por eso decimos que la educación nunca es neutral. Siempre responde a un proyecto político, social, económico y cultural. Analizar las políticas educativas también significa comprender qué tipo de sociedad se busca construir en cada época. Uno de los momentos más difíciles de nuestra historia fue la última dictadura cívico-militar, iniciada el 24 de marzo de 1976. Durante esos años no solo fueron perseguidas miles de personas por pensar diferente, sino que también la educación sufrió profundas transformaciones. Las escuelas dejaron de ser espacios donde se promovía el pensamiento crítico para convertirse en lugares donde predominaban el control, la obediencia y el silencio. Muchos libros fueron prohibidos porque eran considerados peligrosos. Docentes, estudiantes e investigadores fueron perseguidos, censurados e incluso desaparecidos. Se intentó imponer una única forma de pensar, eliminando el diálogo y la libertad de expresión. Con el regreso de la democracia comenzó una nueva etapa para la educación argentina. Las escuelas recuperaron su papel como espacio de participación y construcción de ciudadanía. La memoria, la verdad y la justicia comenzaron a ocupar un lugar fundamental dentro de la enseñanza. Comprendimos que recordar lo ocurrido durante la dictadura no significa quedarse en el pasado, sino aprender de él para que hechos tan dolorosos nunca vuelvan a repetirse. Actualmente entendemos que la escuela tiene la responsabilidad de formar ciudadanos críticos, comprometidos con la democracia, el respeto por los derechos humanos y la participación en la vida social. Pero para comprender cómo llegamos a este modelo de escuela, debemos retroceder mucho más en el tiempo. Debemos viajar hasta fines del siglo XIX, cuando Argentina comenzaba a consolidarse como nación. Fue en ese contexto donde surgieron los primeros debates sobre cómo debía organizarse la educación pública y cuál debía ser el papel del Estado. En la próxima parte de nuestro podcast conoceremos ese momento histórico tan importante. Hablaremos del Congreso Pedagógico de 1882, de la Ley 1420 y de las primeras decisiones que dieron origen al sistema educativo argentino, marcando el comienzo de una transformación que continúa hasta nuestros días. Como adelantamos al finalizar la primera parte, para comprender el origen del sistema educativo argentino, debemos situarnos a fines del siglo XIX. En ese momento, nuestro país atravesaba importantes transformaciones. Llegaban miles de inmigrantes europeos. La población crecía rápidamente y el Estado buscaba consolidar una identidad nacional. Frente a ese escenario surgió una gran pregunta. ¿Qué tipo de educación necesitaba la Argentina para formar a sus futuros ciudadanos? Los gobernantes de la llamada generación del 80 consideraban que la escuela era una herramienta fundamental para construir un país moderno. Pensaban que, a través de la educación, era posible enseñar un idioma común, transmitir valores compartidos y fortalecer el sentimiento de pertenencia a la nación. En ese contexto, en 1882 se llevó a cabo el Congreso Pedagógico Nacional,
un acontecimiento muy importante para la historia de la educación argentina. En este congreso participaron docentes, intelectuales, funcionarios y especialistas con el objetivo de debatir cómo debía organizarse la enseñanza en nuestro país. Allí se discutieron temas fundamentales que todavía hoy siguen siendo importantes, como quién debía hacerse cargo de la educación, cuál debía ser el rol del Estado, cuál sería la participación de la Iglesia y qué contenidos debían enseñarse en las escuelas. Aunque existían posiciones diferentes, todos coincidían en que era necesario organizar un sistema educativo que acompañara el crecimiento del país. Las conclusiones del Congreso Pedagógico sirvieron de base para una de las leyes más importantes de nuestra historia, la Ley 1420 de Educación Común, sancionada en 1884. Esta ley estableció 4 principios fundamentales que marcaron el desarrollo del sistema educativo argentino. El primero fue que la educación debía ser gratuita, para que todas las familias, independientemente de su situación económica, pudieran enviar a sus hijos a las escuelas. El segundo fue que debía ser obligatoria, garantizando que todos los niños recibieran educación primaria. También debía ser común, ofreciendo una formación compartida para toda la población. Y finalmente, debía ser laica, esperando la enseñanza pública de la educación religiosa. La Ley 1420 representó un enorme avance para la época porque permitió ampliar el acceso a la educación y consolidó el rol del Estado como principal responsable de garantizar la enseñanza. Sin embargo, también es importante comprender que esta ley respondía al contexto histórico de aquel momento. No solo buscaba enseñar a leer y escribir, sino también formar ciudadanos con una identidad nacional común, integrando a una sociedad compuesta por personas provenientes de distintos países y culturas. Es decir, la escuela también era una herramienta para construir el proyecto de nación que impulsaban los gobiernos de esa época. Uno de los años más importantes, en 1905, se sancionó la Ley Laínez, que permitió al Estado Nacional crear escuelas primarias en aquellas provincias donde todavía no existían suficientes establecimientos educativos. Gracias a esta ley, la educación llegó a muchas localidades alejadas de los grandes centros europeos, permitiendo que miles de niños accedieran por primera vez a la escuela. Esto significó un paso muy importante hacia una mayor igualdad educativa en todo el territorio nacional. Como podemos observar, tanto el Congreso Pedagógico como la Ley 1420 y la Ley Laínez fueron fundamentales para organizar el sistema educativo argentino y consolidar el papel del Estado en materia educativa. Sin embargo, la historia continuó avanzando y con el paso del tiempo, la sociedad cambió. Esos cambios también hicieron necesario modificar las leyes y repensar el funcionamiento de la escuela. Las reformas educativas y la educación como derecho. A lo largo del siglo XX, la sociedad argentina fue cambiando y el sistema educativo tuvo que adaptarse a nuevas necesidades. Por eso surgieron distintas reformas para reorganizar la educación. En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación, que modificó la estructura del sistema educativo y otorgó mayor responsabilidad a las provincias en la administración de las escuelas. Su objetivo era modernizar la educación, pero recibió críticas porque la descentralización aumentó las desigualdades entre las provincias, ya que no todas contaban con los mismos recursos para garantizar una educación de calidad. Frente a esta situación, en 2006 se aprobó la Ley Nacional de Educación número 26.206, que continúa vigente. Esta ley reconoce que la educación es un derecho personal y social y establece que el Estado es el principal responsable de garantizarlo. Además, amplió la obligatoriedad escolar y promovió principios para la inclusión, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diversidad y la formación integral de las personas. De este modo, la educación pasó a entenderse como un derecho de todos y no como un privilegio. Al mismo tiempo que cambiaban las leyes educativas, también comenzó a transformarse la manera de comprender la infancia. Se dejó de pensar que ser niño era igual en todas las épocas y se empezó a reconocer que la infancia depende del contexto histórico, social y cultural.
En este sentido, la autora Sandra Carli sostiene que la infancia es una construcción social e histórica, es decir, cada sociedad y cada época definen qué significa ser niño, cuáles son sus derechos y qué lugar ocupa en la familia, la escuela y sociedad. Sandra Carli y la infancia como construcción social. En la parte anterior vimos cómo las leyes educativas fueron transformando el sistema educativo argentino. Pero, además de cambiar la escuela, también cambió la manera de comprender a los niños y a las niñas. Muchas veces pensamos que la infancia fue siempre igual y que los niños siempre ocuparon el mismo lugar dentro de la sociedad. Sin embargo, esto no es así. La investigadora Sandra Carli explica que la infancia no es una realidad natural, sino una construcción social e histórica. Esto significa que cada sociedad, en cada momento de la historia, define qué esperan de los niños, cómo deben crecer, cuál es su lugar en la familia, en la escuela y cuáles son los derechos que se les reconocen. Los aportes de Sandra Carli nos ayudan a comprender que no existe una única manera de vivir la infancia. Las experiencias de los niños cambian según el contexto histórico, económico, político y cultural en el que viven. Por ejemplo, hace más de un siglo, muchos niños trabajaban desde muy pequeños. No todos podían asistir a la escuela y sus opiniones casi nunca eran tenidas en cuenta. En cambio, hoy entendemos que los niños tienen derecho a jugar, a aprender, a expresar sus ideas y a participar en las decisiones que los involucran. Por eso decimos que la infancia fue cambiando junto con la sociedad. Durante muchos años predominó una forma de entender la infancia conocida como paradigma tutelar. Desde esta mirada, los niños eran considerados incapaces de decidir sobre su propia vida y se pensaba que siempre necesitaban que los adultos decidieran por ellos. Cuando un niño se encontraba en una situación de pobreza, abandono o vulnerabilidad, era visto como un menor que decía ser controlado, protegido por el Estado, incluso separándolo de su familia. En esta concepción, los niños no eran considerados sujetos con derechos propios, sino personas sobre las cuales otros tomaban todas las decisiones. Esta forma de pensar quedó reflejada en la Ley Agote, sancionada en 1919, también conocida como la Ley de Patronato de Menores. Esta ley otorgaba amplias facultades a los jueces para decidir sobre la vida de muchos niños, considerados abandonados o en peligro moral o material. En muchos casos, esas decisiones implicaban la institucionalización o la separación de sus familias, sin escuchar la opinión de los propios niños. Hoy comprendemos que esta legislación respondía a una época en que predominaba una mirada centrada en el control y no en el reconocimiento de derechos. Con el paso del tiempo comenzaron a producirse importantes avances en materia de derechos humanos y surgió una nueva forma de comprender a las infancias. Poco a poco se dejó de considerar a los niños como simples objetos de protección para comenzar a reconocerlos como personas con voz propia, capaces de participar y de ejercer derechos. Este cambio significó una transformación muy importante no solo para las familias y la sociedad, sino también para la escuela y para la tarea docente. El cambio definitivo llegó con la aprobación de importantes normas internacionales y nacionales que reconocieron a los niños y a las niñas como verdaderos sujetos de derechos. En la próxima parte hablaremos de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Ley 26.061 de protección integral y veremos cómo estas transformaciones modificaron profundamente el trabajo en las escuelas y en los docentes. De la tutela a la protección integral de derechos. En la parte anterior vimos que durante muchos años predominó el paradigma tutelar, una mirada que consideraba a los niños como personas incapaces de decidir sobre su propia vida y que dejaba todas las decisiones en manos de los adultos o del Estado.
Sin embargo, esta forma de entender la infancia comenzó a cambiar gracias al desarrollo de los derechos humanos y a una nueva concepción sobre el lugar que ocupan los niños dentro de la sociedad. Poco a poco se fue reconociendo que los niños no son simplemente personas que necesitan protección, sino que son sujetos con derechos propios que deben ser respetados y escuchados. Un momento clave en esta transformación fue la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989. Este tratado internacional marcó un antes y un después porque por primera vez se reconoció que todos los niños y niñas poseen derechos propios independientemente de su nacionalidad, su condición social o el lugar donde viven. La Convención establece derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, a la identidad, a vivir con una familia, a jugar, a expresar libremente sus opiniones y ser escuchados en todas aquellas decisiones que los involucran. Además, señala que el Estado, la familia y la sociedad tienen la responsabilidad compartida de garantizar el cumplimiento de estos derechos. En nuestro país, estos principios se incorporaron a través de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes, que fue sancionada en el año 2005. Esta ley significó un cambio muy importante porque dejó atrás al paradigma tutelar y adoptó el paradigma de la protección integral. A partir de esta nueva mirada, los niños y adolescentes son reconocidos como sujetos de derecho, lo que significa que tienen derecho a participar, a ser escuchados y a que todas las decisiones que los involucran tengan en cuenta su interés superior. La Ley 26.061 también establece que garantizar los derechos de los niños no es responsabilidad de una sola institución. La familia, la escuela, el Estado y toda la comunidad tienen el compromiso de acompañar su desarrollo, protegerlos frente a cualquier situación de vulneración de derechos y generar las condiciones necesarias para que puedan crecer en un ambiente seguro, afectuoso y respetuoso. De esta manera, la protección deja de entenderse como una forma de control y pasa a convertirse en una garantía para que cada niño pueda desarrollarse plenamente. Todos estos cambios también transformaron profundamente la manera de pensar la escuela. Actualmente entendemos que enseñar no significa solamente transmitir conocimientos. Implica escuchar a los niños, respetar sus tiempos, valorar sus opiniones, promover su participación y construir espacios donde cada uno pueda sentirse reconocido, cuidado e incluido. La escuela se convierte así en un lugar donde los derechos se enseñan, pero también se viven cotidianamente. Estos avances nos permiten comprender que el rol docente también fue cambiando con el paso del tiempo. Pero todavía queda una pregunta muy importante. ¿Qué significa realmente afirmar que la educación es un derecho? Para responderla, conoceremos el pensamiento del pedagogo Pablo Pineau, quien nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado, el compromiso de la escuela y el verdadero sentido de educar en una sociedad democrática. Pablo Pineau. La educación como un derecho humano. Hasta ahora recorrimos la historia de nuestro sistema educativo, analizamos las principales leyes y comprendimos cómo fue cambiando la mirada sobre las infancias. Todo ese recorrido nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué significa realmente decir que la educación es un derecho? Para responderla, es fundamental conocer el pensamiento del pedagogo argentino Pablo Pineau, quien propone entender a la educación desde una perspectiva basada en los derechos humanos. Según Pineau, durante mucho tiempo asistir a la escuela fue considerado un privilegio al que no todas las personas podían acceder. Sin embargo, hoy entendemos que la educación es un derecho humano fundamental y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo para todos. Cuando hablamos de la educación como un derecho, no nos referimos solamente a que existan escuelas abiertas, también nos referimos que todas las personas, sin importar dónde vivan, su situación económica, su cultura, su género o cualquier otra condición, deben tener las mismas oportunidades para ingresar, permanecer y aprender dentro del sistema educativo. Esto implica que el Estado debe generar las condiciones necesarias para que ese derecho pueda hacerse efectivo. No alcanza con ofrecer una vacante, también es necesario garantizar recursos, docentes capacitados, edificios adecuados y políticas educativas que promuevan la igualdad. Pablo Pineo también plantea que la educación permite ejercer muchos otros derechos. Gracias a ella, las personas pueden comprender la realidad que las rodea, participar en la vida democrática
expresar sus ideas, desarrollar un pensamiento crítico y construir su propio proyecto de vida. Por eso afirma que la educación no solo transmite conocimientos, también forma ciudadanos capaces de participar activamente en la sociedad y de defender sus derechos y el de los demás. Esta mirada también transforma el papel de la escuela. Hoy sabemos que educar implica mucho más que enseñar contenidos. La escuela debe convertirse en un espacio donde todos los estudiantes se sientan respetados, incluidos y valorados. Además de enseñar matemática, lengua o ciencias, la escuela tiene la responsabilidad de promover valores como el respeto, la solidaridad, la participación democrática y la convivencia. En este sentido, cada propuesta de enseñanza debe favorecer el desarrollo integral de los niños y reconocer que cada uno aprende de manera diferente. Como futuras docentes de educación inicial, estas ideas nos interpelan profundamente. Nuestro trabajo no consistirá únicamente en planificar actividades o transmitir conocimientos. También tendremos la responsabilidad de construir vínculos de confianza, escuchar a cada niño, respetar sus tiempos, valorar sus intereses y generar experiencias de aprendizaje donde todos puedan participar. Educar implica reconocer que cada niño llega a la escuela con una historia, una familia, una cultura y necesidades particulares que debemos tener presentes en nuestra práctica cotidiana. Comprender el pensamiento de Pablo Pinot nos permite reconocer que la educación constituye una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, democrática e inclusiva. Pero después de recorrer toda esta historia, todavía nos queda una última reflexión. ¿Qué aprendemos hoy, como futuras docentes, de todo este recorrido histórico? En la última parte de nuestro podcast compartiremos una reflexión final que integra todos los temas desarrollados y recupera el verdadero sentido de educar en la actualidad. Después de recorrer la historia de la educación argentina, podemos afirmar que la escuela nunca fue una institución aislada de la realidad. Cada ley, cada reforma educativa y cada cambio en la manera de comprender a las infancias respondió a un contexto histórico determinado y a una forma particular de entender qué sociedad se quería construir. Comprender este recorrido nos permite reconocer que la educación es mucho más que la transmisión de contenidos. Es una herramienta que puede generar igualdad, promover la participación y garantizar derechos. A lo largo de este trabajo vimos cómo el sistema educativo fue transformándose desde la Ley 1420 hasta la actual Ley Nacional de Educación. También analizamos cómo cambió la mirada sobre los niños y las niñas, pasando de un paradigma tutelar, donde los adultos decidían por ellos, a un paradigma de protección integral que los reconoce como sujetos de derecho. Estos cambios no fueron casuales, fueron resultado de luchas sociales, debates políticos y avances en materia de derechos humanos que permitieron construir una escuela cada vez más democrática e inclusiva. También comprendimos que los autores como Sandra Carli y Pablo Pinot nos ayudan a pensar la educación desde una mirada crítica. Sandra Carli nos invita a reconocer que la infancia no es una realidad fija, sino una construcción social e histórica. Esto significa que la manera de comprender a los niños cambia con el tiempo y que la escuela debe acompañar esos cambios. Por su parte, Pablo Pinot nos recuerda que la educación es un derecho humano fundamental y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Como futuras docentes de educación inicial, este recorrido nos deja una enseñanza muy importante. Nuestro trabajo no consistirá únicamente en enseñar contenidos o planificar actividades. También tendremos la responsabilidad de construir espacios donde cada niño se sienta escuchado, respetado, cuidado y valorado. Ser docentes implica acompañar el desarrollo integral de las infancias, promover la inclusión, respetar la diversidad y garantizar que todos tengan la misma oportunidad para aprender. Cada decisión que tomamos dentro del aula estará vinculada con una forma de entender la educación y con el compromiso que asumimos como profesionales. Por eso es tan importante conocer la historia de nuestro sistema educativo. Solo comprendiendo el pasado podemos valorar los derechos conquistados y seguir trabajando para construir una escuela más justa, democrática e igualitaria. Queremos finalizar este podcast con una reflexión que resume todo el recorrido realizado. La historia nos demuestra que la educación cambia cuando cambia la sociedad, pero también nos enseña que la escuela tiene el poder de transformar esa sociedad, formando ciudadanos críticos, solidarios y comprometidos con el bien común. Como futuras docentes, asumimos el desafío de educar desde el respeto, la inclusión y la defensa de los derechos de los niños y las niñas, convencidas
de que cada experiencia de enseñanza puede marcar positivamente la vida de una persona. Educar es mucho más que enseñar contenidos. Educar es reconocer derechos, construir ciudadanía y generar oportunidades. Y también es creer que cada niño merece una escuela donde pueda aprender, participar, crecer y ser felices. Muchas gracias por acompañarnos.